¿Qué es la reclasificación del cannabis? El 11 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en las próximas semanas su administración tomará una decisión en lo que tiene que ver con la reclasificación del cannabis de la marihuana en la lista de sustancias controladas de la DEA. ¿De qué se trata esto? Desde 1970, la marihuana, cannabis alto en THC, está en la categoría 1 de la lista de sustancias controladas de la Agencia Antidrogas DEA. En ese momento, el gobierno del presidente Richard Nixon comenzó lo que ahora conocemos la guerra contra las drogas y se crearon 4 categorías para catalogar las drogas de acuerdo con su peligrosidad, el abuso y sus potenciales médicos. En ese entonces no había mucho conocimiento sobre los cannabinoides o lo que tiene que ver con la planta y la marihuana se puso en la lista 1 junto con la heroína, el LSD, el peyote, la psilocibina. Por ejemplo, en la lista 2 está la cocaína, las metanfetaminas, los opioides y otros estimulantes. En la lista 3 está la ketamina, el Tylenol con codeína. Y en la lista 4 están las benzodiazepinas, el tramadol, etcétera. Es una categoría de peligrosidad. Entonces, la reclasificación se trata de mover a la planta de marihuana en el gobierno federal, en las reglas, en la lista de la DEA, de la lista 1 a la lista 3. ¿Qué implicaciones tendría si esto ocurre? Si el que la planta de cannabis considera marihuana, que legalmente en Estados Unidos desde 2018 son todas las variedades de cannabis que tengan más de 0.3% de THC, son consideradas marihuana. Las que tienen menos de 0.3% de THC son consideradas hemp o cáñamo en español. Es la misma planta de cannabis, pero hay una diferenciación de acuerdo con la cantidad de THC que contiene. Las plantas de marihuana, al estar en la lista 1, no permite que las compañías que producen marihuana para los programas de cannabis de uso adulto o cannabis medicinal que se han legalizado en los estados de Estados Unidos. Recordemos que 24 estados han legalizado el uso adulto, 40 estados cuentan con un programa de cannabis medicinal, que es acceso al cannabis a través de la recomendación de un médico. Entonces existen compañías multiestatales que producen este cannabis legal, son multiestatales porque muchas operan en varios estados, y al trabajar con una sustancia controlada en la categoría 1, no tienen acceso a algunos beneficios fiscales, no pueden deducir nada prácticamente ante fisco, no tienen acceso al sistema bancario como en forma, no tienen acceso al mercado bursátil. Las que cotizan en los mercados, las que listan en los mercados lo hacen en Canadá, donde la planta es legal a nivel federal desde 2018. Entonces, esto se debe a que el producto que tocan, una planta, es un asunto agrícola, está en la categoría 1 de sustancias. Si se reclasifica a la lista 3, se quitarían estos candados para las grandes compañías productoras de marihuana, de cannabis de uso adulto y de cannabis de programas medicinales en Estados Unidos. Serían los grandes ganadores. La planta seguiría siendo ilegal a nivel federal, pero estaría en una lista considerada de menos peligrosidad con la ketamina y el Tylenol con codeína. Esto le abriría la puerta a, a estas empresas a obtener mayores ganancias. En lo que se refiere al derecho, a la legalización, no tendría mucho impacto. Ahí todavía el Congreso de Estados Unidos tendría que actuar para legalizar de alguna manera. La reclasificación no es una legalización. Además, existe otro camino que sería la declasificación o desclasificación, que sería quitar la planta de marihuana totalmente de la lista de sustancias controladas. No se ve que vaya a ocurrir, pero
En caso de que esto ocurra en los próximos años, significaría que le dejarían el asunto a las legislaturas, a los gobiernos estatales, cada uno de los 50 estados tendría que decir por su cuenta qué hacer con la planta. Si ocurre una desclasificación sin que se legalice en el Congreso, que no se vislumbra que ocurra algo en el Congreso, lo que se ve para el futuro es una probable reclasificación del cannabis a nivel federal. De eso va, sería mover a la marihuana de la lista uno de sustancias controladas de la DEA de 1970 a la lista 3, a una categoría de menos peligrosidad.